Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, versos 10 y 11, nos habla acerca de la petición, la oración que hizo Salomón cuando sube como el rey de Israel. Él pide dos cosas, dos cositas: sabiduría y ciencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pedimos sabiduría y ciencia? Quizás tú eres pastor, líder de alguna congregación, maestro, líder dentro de tu congregación de algún ministerio, como padre, como esposo, como mamá, como esposa, como líder comunitario, como líder en tu trabajo. Dime de qué trata tu rol. Tú necesitas sabiduría y ciencia. Así que ¿cuándo fue la última vez que lo pediste? Vamos a ir next level. ¿Cuándo fue la última vez que entendiste que es sabiduría y ciencia? Esa sabiduría es la capacidad de hacer diferencias. Y esa capacidad nosotros la adquirimos y la desarrollamos cuando leemos la Torá. Así que la Torá es la fuente de toda sabiduría. Y entonces una vez que tenemos esa sabiduría, tenemos el juicio para poder nosotros hacer diferencias, ver cosas y ver lo que los distingue, lo que los diferencia de los demás. Pero necesitamos la Torá para poder hacer eso. Por ejemplo, si tienes un montón de animales frente a ti y la pregunta es, de estos animales, ¿cuáles son alimentos? Así que a la luz de la Torá, tú ahora puedes hacer el juicio para tú hacer diferencia entre animales que son alimentos, kosher, apto para comer, y animales que no son alimentos, no kosher, no apto para comer. ¿Ve? Así que sabiduría es la capacidad de establecer y de hacer diferencia. Ahora, ¿ciencia qué es? Ciencia es cuando tú conoces la función, cómo funcionan las cosas, cómo las cosas funcionan. Así que, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Padre, dame la capacidad de establecer diferencia, de no mezclar las cosas, de poner las cosas y dejarlas en cada uno en su lugar. Y dame, entonces, el entendimiento para saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el matrimonio, cómo funciona tu negocio, cómo funciona el ministerio, cómo funcionan las relaciones. Hoy, en esta parashá Jucat, vamos a estar hablando acerca del ritual de la vaca roja. Y vamos a trabajar en un enfoque antropológico, entendiendo la ciencia de purificación y contagio del agua de la purificación. Así que yo espero que esta enseñanza les sea de bendición. Y así que prepara tu taza de café y tu libreta, o simplemente estás ahí pendiente y lo ves otra vez en mi página walteragoto.org, porque hoy es de esa parashá que hay mucha información y vamos a trabajar mucho. Así que prepárate. Vamos a comenzar la parashá Jucat 2021.
Rápidamente vamos a comenzar con esta parashá. El ritual de la vaca roja. Esta porción, Jucat, lo encontramos en Número capítulo 19, hasta el capítulo 20, versos del 1 al 22. La porción de los profetas, Jueces 11, 1, 33, o sea, verso 1 al verso 33. Y la porción de los evangelios, Juan capítulo 3, verso 10 al 21, y Hebreos 9, del 11 a el 28. Vamos a orar, como es nuestra costumbre, en español y luego en hebreo. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah, Olam Bae, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher baharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et Torato, Baruch ata Adonai, Noten ha-Torah. Amén y amén. Aquí ahora les estoy enseñando diferentes enseñanzas que tengo en mi página. Ve a walteragoto.org y procura estas enseñanzas de años pasados, donde estoy hablando, hermano, literalmente de todo el rito de la vaca roja. Miren todas estas enseñanzas, hermano, todas estas enseñanzas. Por favor, vaya. Mire, usted se va a encontrar con un montón de slides, un montón de información que vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Ok? Ahora bien, sabemos que tenemos que seguir avanzando y hay tanta información y tantas aplicaciones necesarias que se pueden hacer en cada parashá. No es sabio yo repetir lo mismo todos los años. Así que gracias a la tecnología, todo queda grabado. Hay algunos años que se han dañado las grabaciones y demás, pero la gran mayoría están registradas. Así que ve a los años anteriores, estúdialos, y porque hoy vamos a seguir con otras aplicaciones. Y posiblemente entremos en cosas profundas, posiblemente conectemos con algo básico para que usted pueda montarse con nosotros y continuar, pero tenemos mucho trabajo hoy, así que rápidamente vamos a comenzar. En la Torah encontramos un sistema de pureza ritual practicado por Israel. Así que tenemos lo que es pureza y la inmundicia, tumá, que son estatus ceremoniales atendidos por los mandamientos de la Torah. Conocer y evitar las fuentes de contaminación, y la principal, que es la que vamos a estar trabajando en esta parashá, que es la fuente de contaminación cuando entramos en contacto con un cadáver. Así que en Levítico capítulo 11 encontramos lo que yo llamo el catálogo de alimentos limpios o inmundos, como cuando leemos Levítico 22, que estamos hablando del catálogo de las fiestas. Entonces Levítico 12 repasa la inmundicia que resulta del parto. Levítico del 13 al 14 tenemos lo que mucha gente piensa que es lepra, pero no lo es. Usted ve a mi página y estudie la parashat Tazria Metzorah. Luego en el capítulo 15 tenemos lo que son las impurezas del hombre, las impurezas de la mujer. Y entonces encontramos en el libro de Levítico y Número un sinnúmero de versos que nos hablan acerca de estas contaminaciones ceremoniales. Y ya nosotros sabemos que son contaminaciones que impiden que nosotros estemos aptos para presentarnos al Eterno. Que no tiene nada que ver que nosotros le fallamos a Dios, sino que la gran mayoría simplemente son cosas naturales, como cuando el hombre tuvo una secreción seminal, cuando la mujer está en menstruación, algo normal, o cuando entraste en contacto con un cadáver, etcétera, ¿ok?
todo esto el Eterno lo hace para que nosotros entendamos sin ninguna duda y más allá de nuestro entendimiento el concepto de vida en Él. ¿Ok? Y además de que esto se procesa en una mentalidad del Antiguo Medio Oriente, una mentalidad que no es la nuestra, así que estamos hablando de estatus ceremonial, no es estatus moral. Tú puedes estar moral, lo más bien moralmente, pero tener algún estatus ceremonial que te impiden temporariamente en lo que tú lo resuelves, tú presentarte delante del Eterno. Ok, ahora, por ejemplo, en Levítico capítulo 21, del 1 al 4 y hasta el verso 10, habla acerca de las restricciones que tienen los sacerdotes y el sumo sacerdote en cuanto a ir al funeral de sus familiares. ¿Ok? Esto simplemente lo estoy mencionando porque tengo mucho trabajo hoy y no quiero ni cansarte a ti y quiero mantenernos, tú sabes, enfocaditos. Porque sabemos que la mente del ser humano solamente puede estar unos minutos realmente atendiendo y no quiero darle tantas cosas que se me vaya. ¿Ok? Así que simplemente resumiendo, como quien dice, lo que dice aquí en Levítico. Levítico 22 del 4 al 7 habla una vez más cuando la persona toca algún leproso o alguien que ha tenido flujo, pues entonces la persona se contamina. Y entonces bien interesante que entonces la vigencia de la contaminación dura hasta que caiga el sol. Aquí estamos hablando una vez más acerca de cuando hay un leproso en el campamento, hay que expulsarlo del campamento temporariamente. Aquí estamos hablando en número 6, del 6 al 13, y hablando acerca de lo que es lo sensitivo de la ley del Nazareo y este voto de santidad y el ser interrumpido porque de repente alguien al lado de nosotros caiga muerto. ¿Ok? Todas estas situaciones son circunstancias donde la Torah nos pone a aplicar las leyes que tienen que ver con el nosotros estar aislados o en un protocolo de purificación en el caso de nosotros de alguna forma u otra o por alguna razón u otra nosotros contaminarnos. Por ejemplo, aquí si usted tuvo contacto con un muerto y era Pesaj, pues sabe que ahora no te va a dar tiempo tú restaurar tu estatus de impureza a pureza. Así que pues en ese caso hay una provisión de Pesaj Shemini, de celebrar el Pesaj al otro mes. ¿Ok? Pero simplemente le estamos trayendo todo esto, hermano, porque de repente estamos viendo que en la Torah te menciona mucho acerca de estas contaminaciones, pero hoy vamos a hablar acerca de una de las contaminaciones más fuertes y la provisión de esa contaminación, que donde la persona no tiene que presentar una ofrenda al templo, simplemente que alguien le tire agua encima. Y en un periodo de 7 días, día octavo, se restaura su estatus. Y es interesante, y más las aplicaciones y otras cosas que les voy a estar enseñando. ¿Okay? Estamos hablando de el rito de la purificación de las aguas mezcladas con las cenizas de la vaca roja. La contaminación a través del contacto de un cadáver se ha mencionado anteriormente en la Torah, pero solo aquí en el libro del Número y específicamente en esta parashá se describe el protocolo y la ceremonia de purificación. Este rito es un rito de purificación por aspersión. Entonces es el resultado del estanque de Siloé o simplemente aguas. Digo estanque de Siloé porque definitivamente se hacía con agua, pero antes de construir el templo pues era con agua simplemente, pero una vez que llegaron al templo pues se usaba el estanque de Siloé. Vamos a ver un resumen del ritual. La Torah ordena que una novilla roja o una vaca roja que nunca haya sido unida en yugo, o sea que nunca haya tenido trabajo y carga pesada, mucho menos, sea tomada del campamento santificado de Israel y sacrificada completamente quemada. Después de la matanza, pero antes de la quema, el sacerdote que supervisa el rito rocía un poco
de la sangre de la novilla, perdón, hacia la tienda del encuentro. ¿Ok? Y entonces, el moed, lo que dice aquí, en hebreo, 7 veces. Ahora, esto es bien importante porque lo que estamos viendo aquí es esta parte del rito es bien importante porque ellos están al frente del tabernáculo, lo que sería caminando hacia el este, y en las coordenadas de lo que sería el templo en el monte Moriah en Jerusalén, sería el monte de los Olivos. Entonces, una vez que matan, degollan la vaca, antes de quemarlo, pues la sangre, el sumo sacerdote coge con su dedo y él hacia el tabernáculo o el templo, entonces él tira 7 veces. Ahora, usted dirá, pero pastor, no está alcanzando el tabernáculo. No, pero esa acción implica de que hay una conexión entre lo que está ocurriendo al frente y el tabernáculo. Aparte de que esta acción lo que está haciendo es que está consagrando el animal al Eterno, también nos deja un precedente para entender cómo es que el tabernáculo o el templo se contamina. Es vía aérea, airborne, a través del aire. Y me explico. Aunque lo vamos a ver ya mismo en detalle. Esta agua de purificación está para aquellos que se contaminan con alguna inmundicia que representa muerte por causa de haber estado caminando y pisar unos huesos de un cadáver, entrar en una cercanía o tocar algún cadáver, o estar en algún lugar encerrado bajo techo donde hay un cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Al tercer y al séptimo día la persona tiene que permitir que alguien haga aspersión de agua sobre él, agua de la purificación. Y entonces al octavo día ya está purificado, ya se restaura ese estatus y puede presentarse delante del Eterno, y aquí no ha pasado nada. Pero si él no toma su diligencia en hacer ese protocolo, su falta de diligencia, su rebelión, su dejadez, lo que hace es que entonces se contamine el templo, o se contamine el tabernáculo. O sea, él tiene esos 7 días para él resolver el asunto. Si no lo hace, pues se contamina. ¿Y cómo se contamina? De la misma forma que cuando el sacerdote tomaba la sangre de la vaca y lo tiraba vía aérea. Espero que eso te ayude a entender, porque vamos a estar trabajando con muchas de estas cosas hoy. ¿Ok? Así que continuamos. Mientras ocurre, ¿verdad?, la quema, el sacerdote entonces, está la vaca roja ahí encendida en fuego, entonces le arroja un pedazo de cedro, un hisopo, una lana teñida de rojo, y lo tira todo, mezclado todo ahí en las llamas. Entonces las cenizas de la novilla, luego cuando termina y se consume todo, se recogen y se colocan en una área ritualmente pura fuera del santuario, para entonces mezclarla con agua y entonces usarla para eliminar las impurezas de cadáveres de personas u objetos. Así que las personas que entran en contacto con algún cadáver, pisan algún hueso de cadáver o están en una habitación cerrada donde hay un cadáver, ellos entonces necesitan que a través del agua de la purificación se remuevan esas impurezas que ceremonialmente están ahora encima o en esa persona. ¿Le hace sentido eso? Ok, continuamos. Entonces, aquellos que producen las cenizas de la vaca roja, o sea, los que están envueltos encendiendo las llamas del animal, sacrificándolo, echando el cedro, la lana, el hisopo, recogiendo la ceniza. Ven, los que están trabajando en todo este proceso, ellos, y escuchen esto bien, ellos terminan siendo impuros, se contaminan.
Exacto, se contaminan. Aquellos que producen la ceniza de la vaca roja se vuelven impuros hasta la noche. Aunque las cenizas que producen funcionan como limpiadores de impureza ritual. Y esto es lo que llaman en inglés paradox o paradoja, con una contradicción. Porque estamos preparando algo que va a quitarle impurezas a la gente. Gente que han entrado en contacto con la muerte, con cadáver. Sin embargo, todos los que están envueltos preparando las cenizas, incluyendo mezclándolas en el agua para ponerlo en el frasco, se convierten, terminan siendo impuros. Entonces, esto es único en este ritual. Y es algo que mucha gente le han dado mucho estudio. Ahora, antes de continuar, yo quiero leer del Midrash. ¿Okay? El Midrash de Bamidbar, de Números. ¿Okay? Aquí en la Parashá Hukat. Dice que el Hukat, que es lo que significa es ordenanza, dice que Hukat, con un Hok en singular, lo que significa es que es un mandamiento que nadie puede discutir y que no te afanes tanto para entenderlo completamente. Pero tienes que obedecer. ¿Okay? Y esa actitud está bien porque es la actitud de un siervo. Y entonces dice el Midrash que hay 4 básicamente Hok que caen en esta categoría. El primero es cuando un judío que desposa a la esposa de su hermano en vida, de su hermano, aun después de la muerte del último, incurre en la penalidad de caret. Siempre que su hermano tuviera hijos, pero si la viuda de su hermano no tiene hijos, es una milva casarla, que es lo que se llama la ley del levirato. Ok. Pero después nosotros estudiando contrastes con otras naciones antiguo Medio Oriente, entendemos de qué se trata para la preservación de la tribu. Ok, el otro es cuando shatnetz, que es impedir la mezcla de textiles, de la lana y el lino. Ok, pues ya nosotros sabemos que tiene que ver con lo que es la pureza de lo que son los garments, las ropas de los funcionarios del espacio sagrado. Y el tercero tiene que ver con Azazel, que es Yom Kippur. Así que sabemos lo que es la función de el macho cabrío que se suelta, ¿okay? y del becerro que se sacrifica en Yom Kippur. Y el último de los 4 es para Duma, que es la vaca roja, que estudiando, por ejemplo, libros como Blood Expiation and Hittite Biblical Ritual. ¿Ves? Estudiando libros como que nos hablan acerca de los ritos de manipulación de sangre de los hititas. Estos hititas están donde es Irak o Siria. Y mucha de su cultura es muy parecida a lo que vamos a estar viendo luego en el antiguo Israel. Así que entendiendo cómo los hititas lo hacían y por qué lo hacían, más lo que dice la Torah, podemos tener una idea general de la ciencia de estos rituales en Israel. Pero entonces algo muy interesante, y sigo aquí leyendo, dice, por otra parte, Salomón, quien investigó las razones tras estos Hok, y no encontró explicaciones para ellos. Entonces Salomón lo que está diciendo aquí es que él sabe un montón de cosas, pero él no entiende estos mandamientos, y este mandamiento de el paradumá, que es la vaca roja, que uno no entiende. Ok. Muchos de los midrash, como, voy a poner esto por aquí, como muchos comentarios del Homash. Son comentarios que yo uso constantemente porque aquí está el testimonio de la fe y la mente colectiva del principio del judaísmo, incluyendo ya dentro del siglo XI y XII.
Sin embargo, tenemos que entender que el antiguo Israel preexílico no pensaba en muchas cosas igual que el Israel posexílico, ni tampoco el Israel del primer siglo, ni tampoco el Israel de la Edad Media. ¿Ok? Así que aquí hay unas limitaciones. Es precioso, es mucha información, hay mucha sabiduría. Pero si nosotros no consideramos, por ejemplo, literatura que luego surge cuando se estudia después del siglo XIX, the Amarna Letters, que son cartas de arcilla desde Egipto hasta los hititas, que encontramos información acerca de comercio, rituales, la cultura y las relaciones de siervo y vasallo que había entre Egipto y los de Canaán. Libros como Introduction to the Bible, nos ayuda a nosotros a entender el lado académico, que es el resultado de investigación de arqueología, antropología y estudios avanzados de crítica literaria, que nos ayuda a tener mucho más luz, herramientas y hallazgos que no tuvieron los primeros sabios de Israel. Así que ellos hicieron lo mejor que podían, pero nosotros estamos ahora mismo contando con más información que ellos en muchas áreas. Así que lo que en aquel entonces era la definición de un huk, una ordenanza que nadie entiende y que como quiera hay que obedecerlo, y el misterio de Paraduma, de la vaca roja, ahora nosotros podemos entenderlo a la luz de mucha información que recibimos de investigaciones que se han hecho en las antiguas civilizaciones, especialmente el antiguo Medio Oriente. Así que tenemos que nosotros ir actualizándonos con la verdad presente, actualizándonos con cosas que van surgiendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso es que vamos a presentarle a ustedes aquí un enfoque antropológico, porque vemos cómo entonces las ciencias sociales y cómo la historia y demás nos ayuda a nosotros, cada uno trayendo lo que sabe hacer, para nosotros poder montar el rompecabezas de entender de qué se tratan, por ejemplo, estos ritos. Así que aquí estamos viendo el tabernáculo. Aquí estamos viendo que frente al tabernáculo están quemando la vaca roja. Y estamos viendo que con la ceniza están mezclando con las aguas. Así que todo lo que están envueltos manejando esta vaca y demás van a terminar en estado de impureza. Eso quiere decir que van a tener que lavar su ropa y que ellos pues van a estar en un estatus de impureza hasta que caiga la noche. Okay. Y eso es algo bien interesante. De hecho, aun cuando esté ya las aguas de purificación, que son las cenizas más las aguas, en esa jarra se le decía en hebreo, creo que es kalal, aún la persona que hace la aspersión, a la persona que solicita y pide que le eche agua porque entró en contacto con un cadáver, esa persona queda impuro, en estado de impureza, hasta que caiga el sol. Okay. Bien interesante. Pero vamos a seguir aquí. Okay. Aquellos que se vuelven impuros con impureza de cadáver, la contaminación por tocar un cadáver, lo que te acabo de decir, o una tumba o un hueso humano, o estar bajo el mismo techo con cualquier de estos, deben ser rociados con agua y ceniza de la novilla en el tercer y séptimo día de su impureza, para volverse puros nuevamente. Ahora, esto se logra rociando la mezcla de ceniza y agua con una ramita de hisopo. Una vez que se ha completado este rito, la persona impura se vuelve pura una vez que llega la noche del séptimo día. Se purificará con agua al tercer día. Eso es lo que dice el mandamiento. Vamos a suponer que tú entraste en contacto con un cadáver, pues al tercer día te va a purificar con agua, y el séptimo día, entonces, luego al caer el sol, tú serás limpio. Pero, o sea, estas son las instrucciones, eso es lo que debes de hacer si tú entras en contacto con un cadáver.
Pero si no te purifica el tercer día, el séptimo día, no vas a quedar limpio. Entonces, el que toca el cuerpo de un muerto y no se purifica, entonces contamina el tabernáculo del Señor, y ahí es donde entonces la persona es cortada de Israel. Y esta es la parte importante que yo quiero resaltar. Porque si tú sabes que entraste en contacto con algo que va a contaminarte con impureza, pues vete y haz las cosas que tengas que hacer para limpiarte de esa impureza. Acuérdate que tenemos que nosotros manejar nuestra mente, aún usar nuestra imaginación en base a la información, porque es una mentalidad del antiguo Medio Oriente. Tiene que ver con acceso a la presencia de Dios en el templo. Así que estamos hablando de estatus ceremonial. Estamos hablando de que si la persona entra en contacto con un cadáver, pisa alguna sepultura, unos huesos, está dentro de una habitación cerrada con un cadáver, pues sabe al soltar. No tienes que ver físicamente, tú sabes que ahora tiene estas impurezas. Ahora tienes que contar 1, 2, 3, tercer día, y alguien que te eche el agua de la purificación, séptimo día lo mismo, y entonces al caer eso ya tú estás bien. Pero si tú no haces eso, sabiendo que tienes que hacer eso, entonces tu negligencia y tu dejadez, que se puede convertir como una falta de respeto delante del Eterno, entonces tu actitud y el no atender esta impureza hace que la impureza, de la forma que nosotros vimos ahorita, que el sacerdote tomaba la sangre del becerro, de la vaca roja, y lo tiraba 7 veces, conectando lo que está ocurriendo en el altar, en esta hoguera, con el tabernáculo. Esa conexión es a través del aire. Okay, no es que él hace así, la sangre cae ahí y él puede mirar desde acá, wow, mira, manché el tabernáculo. No, es una conexión airborne, por aire, ¿ok? Se establece, así es el protocolo. Pero así entonces por aire, entonces tú y yo contaminamos el tabernáculo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos conscientes de que tenemos que nosotros arreglar cosas en nuestras vidas que pueden afectar a otros? Pero hay como que ese espacio, con ese tiempo de gracia, donde hay cosas en tu vida que si tú las arreglas, pues te afectó a ti, lo manejaste tú porque estás consciente de que está mal y no afectó a otros. Pero a veces no lo hacemos y como que lo dejamos ahí hasta el punto de que lo que podía quedarse en el perímetro de nuestra intimidad ahora afecta a los demás. Es como cuando tú tienes un rencor, cuando tú no resuelves cosas por dentro, te las reservas, ahora contaminas a todo el mundo. Por decir un ejemplo dentro de cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida práctica. ¿Okay? Así que, ¿cuál enseñanza hasta ahora? Hay cosas que si tú no atiendes ahora, mañana van a afectar a la gente que está más cerca de ti. Y si tú no la atiendes, para aquel entonces van a seguir ahora afectando a gente que está más allá de ti. Y así sucesivamente se va abriendo el radio porque tú no atendiste un asunto que se pudo haber quedado en el perímetro de tu intimidad entre tú y Dios. Espero que le haga sentido. Así que esto, lo que estoy explicando, lo encontramos en Números 19:11. El que toque el cadáver de alguien quedará impuro durante 7 días. Debe purificarse con agua al tercer día y al séptimo día. Esto es lo que dice ahí. Entonces será limpio. Pero si no se purifica el tercer y el séptimo día, no quedará limpio. El que toca el cadáver de alguien y no se purifica, contamina el tabernáculo del Señor. Entonces, ¿cuánto están viendo cómo de no resolverlo hay una consecuencia y como que se nos sale de la mano y comienza a afectar más allá de del entorno inmediato de nuestra intimidad? Entonces, afecta el tabernáculo. Ahora en el tabernáculo del Señor hay una impureza, que esa impureza se tiene que limpiar entonces en Yom Kippur. ¿Ok? No solamente eso, ahora te van a sacar fuera del campamento. Así que, oye, como que
para que no se compliquen las cosas, haz las cosas que tú tienes que hacer pronto. Y así te evitas las complicaciones. Ahora, una vez que entonces se contamina el tabernáculo, esa persona debe ser separada de Israel, por cuanto no se le ha rociado con agua de purificación. Es inmundo y su inmundicia permanece sobre él. Así que esto hablamos aquí del peligro de uno no ser diligente. Oye, si tú sabes que entraste en alguna, tocaste algún cadáver o mira, y tú sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Ok? Así que aquí estoy hablando contigo. El peligro de no ser diligente al ser contaminado por algún cadáver. Así que estamos hablando de quién. Por cualquier persona que entre en contacto con una persona muerta. ¿Por qué? Porque entonces al ocurrir ese contacto quedas inmundo ritualmente por 7 días. Entonces, ¿cómo resuelve este asunto? Bueno, hago la purificación, te limpia el tercer y el séptimo día. Ajá. Y si no lo hago, el incumplimiento lo vuelve impuro. Entonces ahora tú estás declarado impuro. Profana el santuario. Y cualquiera que permanezca impuro debe ser separado de la comunidad. Les comparto aquí este artículo. La instauración del trono en 7 septenarios. Y la macronarrativa y su estructura en Apocalipsis de Juan. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, este es el Apocalipsis de Juan. ¿Qué tiene que ver esto con...? No, lo que estoy resaltando aquí es que este artículo está trabajando con lo que se llama septenario, que son ciclos de 7 que aparecen en las narrativas. ¿Ven? El número 7 en el contexto literario bíblico. Bien interesante, se lo voy a dejar aquí. Yo sé que muchos de ustedes pues buscan estos títulos y lo encuentran en internet y leen los artículos. Pero estamos hablando acerca de patrones de 7 que aparecen en las escrituras. Y cuando eso aparece, usted tiene que atenderlo porque es importante. ¿Ok? Así que, sumamente interesante. En el capítulo 19 de Números, nuestra parashá de Jukad, encontramos una unidad ideológica y estructural que contiene 7 temas diferentes y cada uno es mencionado 7 veces. ¡Hello! La vaca y su ceniza, los artículos quemados, que incluye la piel, la carne, el estiércol, el cedro, el hisopo, la lana roja, lo que es rociar, las personas que se lavan, los artículos contaminados, los que son purificados y los sacerdotes. Todo esto aparece en unos patrones de 7. Así que eso quiere decir que el Señor te está llamando la atención y es algo importante. ¿Ok? Ahora, el contexto de Antiguo Medio Oriente. Vamos a hablar de esto. Estos rituales, todas las fiestas y todo, hermano, tiene un contexto de Antiguo Medio Oriente. Porque definitivamente nosotros tenemos que una vez más entender de que Israel, muchas cosas de Israel es el resultado de lo que John Walton habla, lo llama río cultural, un río cultural, ¿ok? Y entonces estamos viendo este fenómeno antropológico ocurriendo en Israel, donde muchas de las cosas de Israel tienen un contexto antiguo Medio Oriente y tenemos que conocerlo para poder entender el por qué, porque la teología contemporánea no entra en esta materia. Así que si tú vas al antiguo Israel y le preguntas a los rabinos para Dumán, la vaca roja, pues te va a decir un misterio, ni Salomón sabía. Entonces si tú vas a alguien que lo que tiene un entrenamiento de teología cristiana, pues posiblemente, muy posiblemente que tampoco lo entienda. Sin embargo, el que entra en áreas de académicos, de antropología, va a descubrir que el contexto antiguo Medio Oriente le va a ayudar a entender el por qué, el para qué y aún por qué Israel lo hacía diferente a los demás. Así que comencemos. Purificación de la contaminación es un tema importante en casi todas las naciones que rodean a Israel en el antiguo Medio Oriente.
los ritos de purificación por alguna contaminación, sea física o ceremonial, proveía un camino de expiación, curación, renovación, trascendencia, reintegración, estableciendo otra vez la restauración de vínculos armoniosos entre el individuo, el campamento en el cosmos y la estructura social. Y esta cita lo estoy sacando de Ortner. Por favor, busque este autor. Usted lo puede entrar en Google y búsquelo bajo los temas de Antiguo Medio Oriente y ritos de purificación. La contaminación siempre exigía una ceremonia de purificación. Ahora, estos ritos de purificación tenían muchas cosas en común, pero como quiera se podía clasificar en 4 aspectos diferentes. Primero, que todo esto tiene que ver con qué vamos a hacer con las impurezas. Número 1, se remover la contaminación. Así que habían ritos de remover la contaminación. ¿Qué vamos a hacer con esta impureza? Bueno, habían ritos que transformaban la contaminación a pureza. Había otros ritos que destruían la contaminación. Y hay otros ritos que simplemente introducían un estatus de pureza. Eso es simplemente esto es algo interesante que tenemos que ver, hermano, porque cuando hablamos acerca de Antiguo Medio Oriente, decimos sí, habían ritos de purificación, pero sin embargo el manejo de la impureza es lo que nosotros estamos viendo aquí, donde algunos los removían, algunos lo transformaban, otros lo destruían, algunos simplemente introducían una declaración de pureza. Ya, tan sencillo como esto. ¿Okay? El ritual de la vaca roja abordó o incluía los principios de eliminación de la contaminación, específicamente en lo que es el lavado, la transformación en pureza y la introducción de pureza. ¿Y cómo era esto? Bueno, a través del lavado era la eliminación de la contaminación. A través del lavado. A través del fuego, que era cuando se estaba quemando el animal, era la transformación en pureza. En pureza. ¿Okay? Así que ese animal, la vaca roja, literalmente tenía un estatus de pureza. Aunque los que estaban manejando el proceso quedaban en el estatus de impureza. Interesante, ¿verdad? Ok, el número 1911. Vamos a hablar un poquito acerca de la contaminación ritual por un cadáver. En el Antiguo Medio Oriente existía un culto generalizado a los muertos. Había un culto que invocaba a los muertos, familiares muertos, para guianza, etcétera. Había diferentes cultos. Aunque no existía un concepto bien definido de la vida después de la muerte, pero en Mesopotamia todavía se creía que los espíritus de los muertos podían invadir y afectar a los vivos. Por ejemplo, en los textos hititas, el terror de los muertos parece provenir del temor de ser inmundo ante los espíritus de los muertos, tal como lo sería ante un Dios. Así que, así como en Israel decía, no, yo no quiero estar en un estado de impureza delante de Dios, porque si no, no puedo estar en su presencia. Pero había culturas, y dentro de Mesopotamia, que necesitaban estar en un estado de pureza ante los espíritus de los muertos. Interesante, ¿verdad? Así que, por lo tanto, se hicieron ofrendas a las tumbas de los antepasados. Pero la contaminación real por cadáveres no parece ser una preocupación para los hititas. Así que ellos se mantenían como que cuidando entonces los lugares donde enterraban a sus muertos, y con ese respeto, ese honor, era como ellos mantenerse con pureza delante de los espíritus de sus antepasados, porque ellos creían que esos espíritus invadían y los visitaban.
Pero Israel era todo lo contrario, evitaba tocar sepulturas, evitaba toda conexión o interacción con muertos, porque entonces eso creaba una impureza en la persona, entonces cambiaba su estatus de puro a impuro, y entonces no podía presentarse delante del Eterno. De ocurrir eso, entonces que iba y procuraba las aguas de la purificación. Ahora acordándote, entonces el que le hacía la aspersión en el tercer y el séptimo día quedaba impuro. y eso es una distinción, y por eso es que los judíos, los rabinos dicen que no entendemos, pero yo lo voy a explicar qué es lo que está ocurriendo. Quédate aquí, no te me vayas. Cuando una persona entraba en contacto con los muertos, ya fueran humanos o animales, se producía una contaminación. Así que la purificación era necesaria para que esa persona no contagiara a otro, ni a toda la comunidad con su impureza. Y esto es una de las cosas que también se observaba, que alguien no fuera a contaminar a otros. Esto es importante, hermano, porque no era cuestión de que, wow, yo estoy en un estado de impureza, no puedo presentarme delante del Señor. No, estás en un estado que tú puedes contaminar a otros. ¿Ok? Así que esto es algo que el israelita vivía muy consciente y muy pendiente a esto. Los rituales de purificación bíblicos son quizás los más detallados de todos los desarrollados en el Antiguo Medio Oriente. Aunque los empleados, ¿verdad?, por los hititas también implicaban baños, sacrificios y un periodo de exclusión, no dejaba de parecerse a los de Israel. Ok. Esto aquí, pues, es bien interesante y lo vamos a coger al paso. Perdónenme, está bien pequeño porque se supone que yo expandiera este slide, pero se me olvidó. Y no lo voy a editar ahora mismo. Ok, así que vamos a hablar acerca de purificación por vacas y sus productos. Perdona, que puse el lao. No sé, a lo mejor iba a escribir algo en japonés, lao. Ok, purificación por vacas y sus productos. Como los productos de una vaca, y las vacas eran una fuente de purificación en otras naciones. Ok, vacas o el ganado eran sagrados en muchas culturas antiguas. Entonces en la India, pues claro, en la India nosotros sabemos que las vacas, de ahí viene la frase vaca sagrada. Okay, en la India la ceniza de estiércol de vaca todavía se usa ampliamente como agente limpiador. ¿Qué le parece? Dado que las vacas son sagradas para los hindúes, el estiércol de vaca y otros productos bovinos se consideran extremadamente puros. Así que en el hinduismo, la contaminación debida a una muerte, especialmente cuando ocurre en una casa o un templo, pues se purifica por 5 productos de la vaca. Así que además de la vaca producía 5 productos que se puede utilizar como agente limpiador: estiércol, leche, manteca, el cuajo y la orina. Que se mezclan todos juntos y se aplican como detergente limpiador a las paredes, o se aplica a los seres humanos. Así que en el hinduismo, la santidad de la vaca, conocida como la madre de la vida, hace de esta mezcla, el estiércol, la leche, la manteca, el cuajo, la orina, la más sacramental en su eficacia. Dado que el fuego es considerado por los hindúes también altamente purificador, pues las cenizas de estiércol de vaca, entonces son especialmente bien puras. Entonces la orina de ganado también se utilizaba para purificar por los antiguos persas, y se remonta esto hasta los indopasados europeos. De hecho, los indoeuropeos fueron lo que se cree que invadieron y entraron a formar parte de lo que luego se conoce como los hititas. En Egipto, los egipcios sacrificaban hombres, y esto lo vamos a ver ya mismo. O sea, sí, aquí lo dice, hombres de pelo rojo y ganado, y entonces con unos abanicos
esparcían las cenizas. Y esto, aquí está The Golden Bowl. Está aquí la bibliografía de Fraser para que usted lo pueda buscar. Qué interesante, ¿verdad que sí? Entonces, este sacrificio, como acabo de decir, de hombres peludos, con pelo rojo, y ganado, pues entonces eran sacrificios ofrecidos por el rey en la tumba de Osiris, y ahí están las dos referencias. Así que mira qué interesante todo esto que estamos viendo de Antiguo Medio Oriente. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, y esto estaba en mi cara porque es de conocimiento público, vaca sagrada, o sea, de la India. ¿Sabes? Ahora, no estoy diciendo, hermano, que Israel lo cogió prestado de la India o se copió, no. Estamos hablando de que este es el resultado de un río cultural. Estamos hablando de eras completos, de intercambio, de nomenclatura ceremonial, iconografía cultural, lenguaje de templo que era compartido, ¿ok? Y no nos debe de escandalizar todo esto, porque una de las cosas que hacía que Israel fuera Israel eran las distinciones, y estudiando las distinciones, ¡boom!, descubríamos la sabiduría del Eterno. Acuérdate que el Eterno se está moviendo entre humanos. Él no sacó a Israel como un rapto y después los purificó y los educó y los graduó y después no, el Eterno está moviéndose con Israel, y Israel se está moviendo entre otras naciones, y algo muy humano está ocurriendo junto y a la misma vez, en forma paralela, la intervención del Eterno en la historia de Israel, mientras ellos van recibiendo y entendiendo la Torah y cómo caminan en ella. ¿Ok? Así que todo el mundo tranquilo. Hablemos un momento acerca de lo que yo estoy llamando hoy la muerte en el campamento. La muerte en el campamento. Número 19-20. Y el que fuera inmundo y no se purificare, que ya hablamos acerca de eso, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de purificación lavará sus vestidos. Así que el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare, miren esto, será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y aquí es donde yo estoy, por eso que yo estoy llamando aquí muerte en el campamento, porque, o sea, estamos hablando de que primero la persona entra en contacto con un cadáver. Ok, no hay problema. Él sabe que el día 3 y el día 7 él tiene que buscar a alguien que le tire el agua de purificación. No hay problema con eso. Pero si él no lo hace, entonces él se convierte en inmundo. Él tiene una impureza primero. Pero si él no lo hace, literalmente eres inmundo. El estatus que confirma que no solamente no puedes entrar al templo, sino que tienes que salir del campamento. Pero vamos a suponer que él dice, está bien, no voy al templo, pero se queda en el campamento. En ese estatus, ¿tú sabes lo que hace? Contamina a los demás. Así que mira lo que no es ser diligente, puede poner en peligro todo el campamento. Por eso es que estoy llamando esta parte de muerte en el campamento. Entonces, tú sabes que hay gente que necesitan literalmente que alguien le eche que alguien le eche mira. Alguien le eche un poquito de agua de aquí, alguien le eche agua, o sea, bájale, que alguien le eche agua, porque esa persona está contaminada. Hay gente en nuestras congregaciones que están contaminadas, sea porque se pusieron a pensar cosas de otros, o alguien vino con la sonjara y le dañó el corazón, y por tú no bregar con eso en tu perímetro íntimo, ahora tú comienzas a hablar con alguien más y contamina a otra persona,
y desata todo un caos. O sea, estoy trayendo solamente un ejemplo. Entonces, viene y afecta todo el campamento. Y fíjate que uno de los consejos que ponemos nosotros traer desde el protocolo es que, ¿sabes qué? Si tú estás molesto con alguien, si tú estás, ¿sabes qué? Aléjate de lo que se te pasa. Aléjate, salte. No interactúes con nadie porque sabes que vas a cometer errores. Porque vas a estar hablando con una mente nublada, llena de prejuicios, porque a lo mejor te dieron cosas que de alguien que tú, wow, Dios mío, pero tú, como tú saques una shonjara, pues tú de repente dices, estoy bajo una influencia negativa, mejor no hablo con nadie, en lo que yo resuelvo esto. Es como cuando tú estás molesto, no, mejor me alejo y me salgo del campamento, en lo que yo puedo estar tranquilo de que tengo control de mis pensamientos y de mi boca. Es solamente un ejemplo. Te estoy trayendo ejemplos aplicados a más allá de la situación ceremonial que estamos viendo aquí de muerte en el campamento. Ahora, el tipo de impureza humana más grave y obvio fue el causado por la muerte, como estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces, claro, cualquiera que tocara un cadáver o un hueso humano en una tumba o entrar en la tienda de un muerto quedaba inmundo. Además, esta impureza era contagiosa y este es el peligro. Cualquier cosa que el hombre impuro tocare se volvería impuro y infectaría a otro. Por lo tanto, la muerte de alguien en el campamento podría contaminar a todos los que están en el campamento. Y esto contaminaría el tabernáculo del Señor a menos que se tomen medidas preventivas. Así que te pregunto yo a ti, pastor, líder de congregación, ¿has estado frente al nacimiento de un caos, al nacimiento de una contaminación, al nacimiento, la raíz de un cáncer? ¿Y qué vas a hacer? Se supone que entonces, al tercer y séptimo día, tú bregues con ese asunto. ¿Ves? Claro, dije tercer y séptimo día, lo que significa es, haz lo que tienes que hacer pronto. Porque si no, pues más gente se van a afectar. Espero que estas aplicaciones les estén ayudando, hermano. Ok, ahora, los ritos. Los ritos son contenedores o vectores de valores y grandes verdades. Para mucha gente moderna, los ritos, como el que se describe aquí, parecen palabrerías y un montón de cosas extrañas, tú sabes, echar cedro y una lana roja o una vaca que estás quemando. ¿Qué es esto? Una brujería. Piensa que es pura magia y de lo primitivo. Sin embargo, no se dan cuenta que ahora los antropólogos reconocen y se están dando cuenta, ya sea que son los rituales que se encuentran en África o en textos antiguos. Sus practicantes no actuaban en ignorancia, sabían lo que estaban haciendo. No estaban haciendo nada mágico, más bien estas ceremonias y estos ritos, al igual que las nuestras, como cuando recibimos Shabbat, Abdalá, etc., expresan verdades profundas sobre la vida, tal y como esa sociedad lo ve. Así que por eso es que tenemos que estudiar con mucha responsabilidad este rito de la vaca roja. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que entendían estos antiguos cuando lo hacían? Ok. Repetimos esta situación, lo que se llama el paradox, la paradoja. Los que purifican terminan contaminados ceremonialmente. El ritual de la novia roja es la única forma de librar a una persona de la contaminación ritual tumá, después de que la persona se contamina por el contacto con una persona muerta. Aunque existen muchas formas de contaminación ritual, el tipo derivado del contacto con un cadáver es la forma más severa. Tal persona se purifica, tajara, por medio de una mezcla hecha de la ceniza de la vaca roja sacrificada y algunos componentes adicionales que refuerzan su enrojecimiento y agua para que fluya libremente. Ahora, curiosamente, el ritual de la novia roja encierra un misterio bien conocido por una aparente contradicción, lo que es la paradoja, the paradox. Las personas que manipulan la novilla, que la queman y recogen sus cenizas, se purifican antes de su actividad. Pero después de
terminar todo el trabajo de quemar en la novilla, quedan contaminados. Así que la pureza simboliza vida, y eso lo sabemos, que es lo que Dios favorece. Todo lo contrario, la contaminación simboliza la presencia de impurezas, la muerte, que es lo que Dios aborrece. Así que la mezcla ceremonial de la vaca roja, que comprende de una especie de sangre mejorada, una receta de la sangre de la vaca, entonces se pone más roja con el cedro, con un rojizo, con el tinte rojo de la lana. Entonces, esta mezcla purifica a la persona contaminada porque tiene la forma de contaminación más severa, que es la de por un cadáver. Así que en consecuencia, si la materia más purificadora purifica a la persona más contaminada, aquí viene la pregunta: ¿por qué debería contaminar a los ministros purificados que manejan la materia purificada? O sea, estamos hablando de que si la forma de contaminación, la impureza más fuerte es la que viene por tú entrar en contacto con cadáver. Y entonces esta agua de purificación, que comprende de la ceniza, el agua, la sangre quemada, lana roja, cedro, entonces el hisopo, o sea, todo esto es una mezcla que es como que el rojo más rojo, como que sangre llevado a otro nivel. O sea, oye, es fuerte, agente purificador para fuerte contaminación de impureza. Entonces, resuelve así la impureza de la persona contaminada, pero la persona que lo aplica es contaminada. Entonces decimos, pero ¿cómo ocurre eso y por qué? Bueno, el propósito del rito no era un sacrificio. Vamos a comenzar entendiendo algunas cosas, porque necesitamos entender algunas cosas. Por ejemplo, el animal, la vaca roja, que se degolla, se mata, y entonces con su sangre el sacerdote y lanza 7 veces en dirección al tabernáculo. Luego entonces le echan la lana, la madera, el hisopo, y hasta que se quema. Y esas cenizas se mezclan con agua. O sea, el propósito era convertir el animal en ceniza para mezclarlo con el agua. No era el de hacer un sacrificio. Ese es el punto. Este rito no era sacrificial en el sentido habitual, pero tenía una similitud con ciertos sacrificios expiatorios principales. Decretaban, por ejemplo, se hacían fuera del campamento. El animal no era técnicamente un sacrificio, ya que no fue sacrificado ni quemado dentro del templo. Más bien fue sacrificado en el Monte de los Olivos, fuera del campamento, según las instrucciones de Números 19:3. Y la razón obvia de que el objetivo era eliminar la impureza a través de su distanciamiento y destrucción. Así que este rito no era sacrificial. Y esto es importante. ¿Por qué importante? Porque precisamente este rito de la vaca roja se utiliza también como una sombra de la muerte del Mesías. Entonces nosotros sabemos que hay un reto de explicar la muerte de Yeshua, porque sabemos que Dios no endosa sacrificios humanos. Así que cuando nosotros decimos, ay, Cristo murió por mí, entonces cualquier judío te puede decir, es que Hashem no acepta sacrificio humano. ¿De qué estás hablando? Sin embargo, cuando estudiamos la vaca roja,
Y ponemos la vaca roja como sombra, explicando lo que Yeshua hizo por nosotros. La vaca roja no era un sacrificio. Así que lo que estamos viendo entonces es que la muerte de Yeshua en el contexto de la tradición judía es lo que se llama la muerte honorable de un sádic, que ahora generaba el mérito para uno ir delante del Padre en el nombre o por los méritos de este sádic. Yeshua, con el testimonio que encontramos en los testamentos de resucitar de entre los muertos, se convierte en el sádic de los sádic, o como decimos, el santo maestro. Interesante, ¿verdad que sí? Así que Yeshua entonces, al igual que la vaca roja, muere fuera del campamento, según Hebreos 13 del 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Ven? Entonces, Yeshua muere frente al templo en el Monte de los Olivos, donde entonces se hace el sacrificio de la vaca roja, en el mismo sitio. Así que todas estas cosas entonces nos ponen a nosotros a estudiar el sacrificio de la vaca roja, que su objetivo era para producir la agua de la purificación. Y esta agua de la purificación era para limpiar a Israel de su impureza. Entonces hay una profecía en Ezequiel que habla acerca de que íbamos a ser rociados con agua para nosotros ser limpiados de nuestras impurezas y entonces regresar a Dios. Así que ahí está el paralelismo. No me entra en detalle porque esto lo he tocado con detalle en parashá anteriores, porque lo que quiero es enseñar la ciencia que hay en esta situación que estamos viendo, en esta esta vaca que se está quemando con todos estos elementos. La vaca es pura porque está consagrada al Eterno. Se consagró. ¿Se acuerda que cuando la degollaron, el sacerdote cogió la sangre y tiró, hizo que la conexión, consagró? Esa vaca es pura, es contaminada. O sea, no está contaminada, es pura. Pero entonces los que la están trabajando quedan impuros. Entonces el agua se mezcla con esa ceniza y es tan fuerte esa pureza. Esa pureza es tan fuerte que elimina las impurezas del que el que la necesita una vez entrado en contacto con cadáveres. Pero entonces los que lo están preparando quedan impuros hasta la caída del sol. Esa ciencia es lo que yo quiero explicarle a ustedes. Voy a tratar lo mejor que yo pueda, ¿ok? Así que, pero vamos a seguir viendo esto aquí. Aquí está el templo, ahí está el puente que cruzaba el Kidron Valley, el Valle de Cedrón, y los conectaba al Monte de los Olivos, donde había un altar, y en ese altar era donde se sacrificaba la vaca roja, se quemaba. La vaca está mirando hacia la entrada del templo, como Yeshua estaba mirando la entrada del templo. En el mismo área donde se quema la vaca roja también, entonces Yeshua muere. Todas estas coordenadas crean un paralelismo y una sombra mesiánica, donde mientras más estudiamos para Dumá, la vaca roja, entonces logramos entender muchas cosas acerca del sacrificio de Yeshua. Ok. Así que, habiendo dicho esto, cierro también con un detalle final, que justo al lado donde Yeshua muere, que es justo al lado donde sacrifican la vaca roja, había un puente, ¿verdad? Como ya le dije, que pasaba por encima del Valle de Cedrón.
donde estaban las tumbas de los israelitas. Miles de tumbas y huesos que fueron enterrados allí con la esperanza de ser los primeros en ser levantados en la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Así que todas estas cosas conectan y conectan y conectan y conectan con el sacrificio de Yeshua, con la resurrección de Yeshua, con la esperanza de la resurrección, etcétera, etcétera, y etcétera. Ok. Habiendo dicho esto, hermano, vamos a seguir ahora, vamos a seguir trabajando aquí. Esta parte ahora, que voy a estar hablando con ustedes, acuérdense, hermano, si usted piensa el video es muy largo, usted lo para, va y descansa, o lo deja el otro día como usted quiera. Pero pude haber sacado 2 videos aquí, pero lo seguí corrido aquí. De ahora en adelante es bien importante lo que vamos a estar enseñando. Ok. 2 elementos distintivos de este ritual: el color rojo y el hisopo. Así que vamos a ver la ciencia del intercambio de contagio y purificación ritual. Vamos a empezar con el hisopo. Son los mismos elementos: agua, sangre, madera de cedro, lana teñida de rojo e hisopo que se utilizan en los ritos de purificación del leproso. Aunque ninguno de los elementos se quema para proporcionar cenizas, se queman todos juntos. En el caso de la vaca roja, en el caso de la purificación del leproso se usa de otra forma, pero están presentes. ¿Ok? El hisopo, en lugar de ser un productor de la ceniza, que es lo que ocurre con la vaca en sí está presente para simbolizar vida. Ok, vida. Acuérdate que estamos hablando de que las cenizas es todo: el hisopo, la madera, la lana, la vaca, la sangre mezclada con el agua. Y cada uno de estos elementos juntos trabajan en levantar las impurezas que hay sobre la persona que está contaminada. Así que vida supera muerte, simplemente por decir algo. ¿Ok? El hisopo crece en las condiciones más inhóspitas para la vegetación y con frecuencia crece a partir de afloramientos rocosas naturales. Así que estamos hablando de que el hisopo es fuerte. El hisopo crece donde otras cosas no crecen. Es vida, representa vida. Ahora, bíblicamente hablando y yendo al hebreo, es probable que el hisopo bíblico sea una planta llamada ezov en hebreo, y fuera visto como un poderoso símbolo de la vida por causa de su capacidad de prosperar y crecer donde otras plantas no prosperaban ni crecían. Esta planta era clásico también en los rituales religiosos y protocolarios y ceremoniales que vemos en la Biblia, y se describe como una pequeña planta que de hecho se encuentra en las paredes y cerca de ella, y que despide un olor aromático. Ahora, Maimónides, Saadia Gaon, ¿verdad? Porque traigo todas estas cosas y mira aquí, Saadia Gaon. Esto, hermano, es como el tratado de teología del judaísmo. Bien interesante, tienes que tenerlo en tu biblioteca. Así que Maimónides y Saadia Gaon y los comentaristas judíos anteriores identificaron esta planta ezov con za'atar. Y za'atar puede referirse a varias hierbas locales que tienen propiedades aromáticas y limpiadoras y que crecen en forma silvestre en Israel y que pueden como que formarse como si fuera un ramillete y usarlo para rociar. Cuando leemos los evangelios de Juan, vemos que hisopo se utilizó con vinagre para Yeshua mientras él moría en la cruz. Los israelitas lo usaron en Pesaj con hisopo. Ellos cogían y pintaban el hisopo con la sangre que estaba en el lebrillo
y así ellos borraron los nombres de los dioses egipcios que había en los dinteles y postes de sus puertas. Y también vemos que se utilizaba para el ritual de limpieza de la lepra, para la purificación, ¿verdad? El rito de purificación. Y en los salmos, la expresión de Ezov, de esta planta, se usa metafóricamente para referirse a la purificación del corazón. Además, desde la antigüedad, esta planta, Ezov, se ha conocido como un auxiliar de la respiración, de la circulación, y como un antiséptico. En todo el sentido de la palabra, un preservador de la vida. De hecho, el aceite de hisopo era conocido por su propiedad antiséptica, ya que el aceite de hisopo contenía un 50% de carvacrol y un agente medicinal antifúngico y bacteriano. Ahora, interesante, estuve leyendo que lo que creaba era como cierta irritabilidad, y lo que hacía era que como que abría los poros de la piel y comenzaba entonces la piel a respirar. Esto es, toda esta parte medicinal y científica es sumamente interesante, y todos colaboran y trabajan juntos para hacer entender qué es lo que está ocurriendo. Qué es lo que está ocurriendo en el proceso de la aplicación de las aguas. Acuérdate que no se estaba aplicando con hisopo. Hisopo está dentro. Es uno de los elementos que está dentro de las aguas de la purificación. ¿Okay? Así que ahora entendemos que el agua de la purificación descrita en el número 19 en realidad tenía la capacidad de destruir gérmenes e infecciones. El agua resultante de la solución purificadora contenía la ceniza del sacrificio de la vaca roja, combinada con cedro, hisopo e hilo escarlata. Boom, hello. Esta agua de purificación contenía aceite de cedro que provenía de una especie de enebro que crecía tanto en Israel como en Sinaí. Y este aceite de cedro irritaría la piel, animando a la persona a frotar vigorosamente la solución en sus manos. Ahora, lo más importante es que el árbol de hisopo asociado también con la menta, posiblemente la mejorana, produciría aceite de hisopo. Y este aceite, como ya te había dicho, es un antiséptico y antibacteriano y antifungicida muy efectivo. Así que cuando notamos que las aguas de purificación del sacrificio de la vaca roja debían usarse para limpiar a alguien que se había contaminado e impuro por haber tocado un cadáver, comenzamos a entender que esta ley era una ley médica efectiva, pero también era una ley espiritual y ceremonial. Vamos a seguir viendo cosas sumamente interesantes que necesitamos nosotros entender aquí. Un caso y circunstancia diferente. Un caso y circunstancia diferente. Mira esto. El caso de un homicidio desconocido en Deuteronomio 21 de 1 a 9. Escuche esto bien, que esto es sumamente interesante. También requiere sacrificio de una novilla y el uso de su sangre para un ritual de purificación. La sangre y la inocencia del animal son la clave de la purificación. Vamos a leer dónde está eso, en Deuteronomio 21. Miren esto. Si en la tierra que Yahweh tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Miren esto. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de las becerras allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, aquí es donde viene
Entonces la mediación de los sacerdotes, como en el caso de la orden principal, donde se le pedía a Eleazar que estuviera presente, porque a él escogió Yahweh tu Dios para que le sirvan y para bendecir el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y ofensa. Así que, y todos los ancianos de la ciudad más cercanos al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yahweh. ¿Están viendo esto? Qué interesante, hermano. Qué interesante, porque entonces estamos viendo cómo el pueblo más cercano al muerto hallado, pues se libera de toda condenación, porque simplemente ellos no saben quién lo mató. Pero entonces hacen toda esta ceremonia, como se describe aquí, para ellos purificarse y librarse de toda relación a esta triste tragedia. Número 19. Okay, 14b al 16. Se examinan los dos ámbitos de la vida en los que puede contraerse esta forma de impureza. El interior, que es lo que vimos anteriormente, que se establece que si una persona está dentro de una habitación cerrada donde hay un cadáver, no se contamina. Pero aquí en lo que acabamos de leer, no estaban dentro de una habitación, sino que se estableció la distancia. La ciudad más cercana donde se encontró el cadáver, ahí donde se tenía que hacer este rito, como está descrito, y para librarse de todo vínculo de esta tragedia. Interesante, ¿verdad que sí? Ok. Pues seguimos aquí porque entonces, usted sí simplemente siga leyendo lo que hay aquí. Aquí hay un resumen. En el campo abierto, literalmente es lo que se llama faz del campo, o quizás simplemente afuera, uno puede contraer la impureza de la muerte a través de uno de los siguientes medios: contacto físico con alguien que ha sido asesinado por una espada, tocar a alguien que ha muerto en campo mientras trabajaba o caminaba por un camino o sendero, o manipular los huesos de los restos humanos de alguien cuya muerte y decomposición puede haber pasado desapercibido por un periodo de tiempo considerable. Y el contacto con una tumba, ya sea en cementerio o una cueva. Así que estamos viendo que todas estas son razones por las cuales uno se contamina, y no excluye la posibilidad de que se le adjudique a una ciudad completa el hecho de que aparezca un cadáver, nadie lo reclama, y donde más cerca esté ese cadáver. Por eso es que entonces los ancianos de esa ciudad tienen que salir a hacer según el protocolo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 21. Ok, ahora vamos a hablar del color. Vamos a hablar del color. ¿Por qué es vaca roja? La vaca hatat, o vaca de la purificación. Consideremos el color de la vaca en sí, que nos conecta con la sangre, porque es rojo y la sangre es roja, ¿verdad? Así que eso es así. La vaca y todas sus partes se queman, pero entonces el sacerdote viene, añade el cedro, que es rojo. Entonces añade un trozo de lana de color rojo. Entonces añada un hisopo a las llamas. Una vez más, el color rojo juega un papel destacado en estos ingredientes. La madera de cedro, la lana son rojas, nuevamente sugerentes de sangre. O sea, que sugieren sangre. En otra parte, la Torah es claro sobre la sangre y su relación con la vida. Levítico 17:11. La fuerza vital en la carne es la sangre. Por lo tanto, las cenizas de la vaca roja podrían verse como eliminando la impureza del cadáver al contrarrestarla con sangre que contiene fuerza vital, o sea, vida eliminando muerte. Así que por esta razón la vaca roja se llama hatat, de lo que los eruditos modernos, uno de los que ellos es Jacob Milgram,
han observado que no es ofrenda por el pecado, sino que es una ofrenda de purificación. Así que se ofrenda la vaca roja para poder obtener de ella las cenizas, para untarla y mezclarla con agua y tener las aguas de la purificación. Ahora, escuche esto bien. Escuche esto bien. Escuche esto bien. Que nadie te interrumpa, por favor. Miren esto. El agua como limpiador. Es obvio. Es fácil de entender. Pero también es un requisito absoluto tener agua para vivir. Por lo tanto, su presencia en la purificación de impurezas de cadáveres es doblemente significativa. Limpia y sostiene. El ritual de la vaca roja produce cenizas que luego se mezclan con agua y se aplican directamente a las personas para eliminar la contaminación de los cadáveres. Ok, estamos hasta ahí. Las cenizas contienen piel de la vaca, la carne de la vaca, la sangre de la vaca, el estiércol de la vaca, junto con madera de cedro, hisopo e hilo carmesí. Yo me imagino que a estas alturas tú estás diciendo, pastor, vas a seguir repitiendo esto. Es que yo quiero que lo vea, yo quiero que lo entienda. Que te entre. ¿Ok? La piel rojiza de la vaca, el hilo carmesí y quizás también la madera de cedro enfatizan el color rojo. De acuerdo con el hecho de que el agua de la purificación, escúchate bien, agua de purificación contiene sangre y funciona como sangre. Ahora, cuando hablamos de funcionar como sangre, les he enseñado que la doble función de la sangre es conectar, es un conector. Sangre conecta a Israel con el altar y el altar representa autoridad. Cuando la sangre en el dedo del sacerdote Eleazar fue lanzada 7 veces, aspersión 7 veces, ¿ok? Estaba conectando el animal con el tabernáculo, pero también estaba consagrando el animal. Por eso es que lo que se estaba quemando era algo puro. Muy bien. Pero ahora estamos viendo que el agua, y la sangre, entonces cuando se usaba como un detergente ceremonial cuando se limpiaba el altar. Porque el altar en el templo no solamente representaba la autoridad de Dios, también el altar en el templo era el lugar donde en forma invisible, en el mundo espiritual, estaba el registro y las manchas de las impurezas de Israel. Okay. Ahora, dejamos la sangre. Vamos a ver cómo el agua ahora se comporta igual. Lo único que es agua. Lo único que es agua. Mira esto. Las cenizas contienen piel, carne, sangre, estiércol de la vaca, junto con madera de cedro, hisopo e hilo carmesí. La piel rojiza de la vaca, el hilo carmesí rojo y quizá también la madera de cedro enfatizan color rojo de acuerdo con el hecho de que el agua de purificación contiene y funciona como sangre. Así que cuando se lo están echando encima del hombre o de la mujer que están contaminados, no se está echando sangre, pero agua que funciona como sangre. Así que estudia la función de sangre en el templo y está haciendo lo mismo. Está conectando, está limpiando. El uso de este líquido es único para una ofrenda de purificación, ya que se aplica directamente al cuerpo de la persona que lleva el mal a remediar. A diferencia de la aplicación de sangre aparte del santuario en otros sacrificios, esta purificación constituye el primer contacto entre la persona que recibe el beneficio, y la víctima. Ok, stop it. Vete a café. Haz café, lávate la boca, la cara, perdón, lo que sea. Necesito que estés bien despierto.
Miren esto. Lo voy a poner otra vez. Y no me miren así. El agua. Voy a ponerlo aquí. No voy a repetir esto. Cuando le echan el agua, cuando usted entra en contacto con un cadáver, usted pisa unos huesos o está en una habitación que está cerrada y hay un cadáver, usted sabe que usted tiene impurezas ya, usted tiene impureza, tiene evidencias, manchas de muerte encima. Ok, que usted tiene que hacer como todo diligente, sabe que día 3 y día 7 usted tiene que procurar que alguien le tire, que le eche agua de purificación encima. Ok. Cuando el día 3 te echen esa primera agua, se establece que ese día usted entra en contacto con el animal, con la vaca roja. Yo sé que solamente son las cenizas mezcladas con agua, pero protocolariamente usted está entrando en contacto con la vaca roja. Claramente el agua de ceniza que te están echando encima funciona como una esponja ritual. Así que habíamos visto que la sangre en el altar, la sangre de los animales en el altar, en el templo, era un detergente ceremonial. Pero aquí miren esto, el agua de la purificación que tiene la sangre de la vaca, el estiércol de la vaca, la carne de la vaca, tiene el hisopo, tiene la lana carmesí, tiene la madera cedro, todo eso mezclado. Acuérdate que esto está en ceniza, mezclado con el agua. Ok, esa agua funciona como una esponja. Así que está absorbiendo las impurezas que hay sobre ti. Aparte de que ese momento tienes que entender que es el primer momento que tú estás entrando en contacto con un animal llamado la vaca roja, aunque solamente sea las aguas que contienen las cenizas de la misma. ¿Estamos hasta ahí? No me mires así, por favor. El ritual de la vaca roja no es una ofrenda de purificación común en el sentido de que sea para la purificación de personas, sino porque implica la aplicación directa del líquido a la persona. Así que no es una ofrenda de purificación que estoy matando a un animal y están cogiendo la sangre, lo están echando por allá en el altar y yo estoy por acá, gracias Señor. No, es diferente. No hay un altar, no hay sangre sobre ningún altar, no. Estamos hablando de que el líquido está viniendo sobre la persona. ¿Ok? Bien importante. Este líquido, compuesto por cenizas rehidratadas, contiene sangre y sirve como equivalente funcional indirecto, como te dije ahorita, de la sangre, como las otras ofrenda de purificación, solamente que funciona sobre la persona y por eso es que es mezclada con agua. Así que esta agua no contiene impurezas antes de que se aplique a la persona contaminada por el cadáver. Esta agua es pura, por eso se llama el agua de purificación. Pero cuando entra en contacto con la persona, absorbe la impureza de la persona. Es como si esta contaminación se transmitiera a través del tiempo y el espacio hasta la quema de la vaca. De modo que los involucrados en el proceso, incluido el sacerdote oficiante y supervisor, se vuelven impuros. No oiga y mire.
Así que la contaminación del cadáver se transfiere a la persona infectada. Eso fue lo que ocurrió. Tú tocaste un cadáver. Luego, al agua de ceniza, que fue lo que te echaron encima el tercer día. Y luego, a toda la vaca que está contenida en esas cenizas. De allí a las personas involucradas en el proceso ritual de quemar la vaca roja. Miren esto. Tranquilos. Sacan el animal frente al templo, Monte de los Olivos. Matan la vaca. Esa sangre lo tiran 7 veces hacia el tabernáculo, hacia el altar. ¿Qué están haciendo? Conexión. ¿Qué están haciendo? Estableciendo la consagración del animal. El animal es puro ahora. Está limpio, es puro. Encienden fuego. Está en la llama. Le echan los elementos. El hisopo, la madera y la lana. Se consume. Ahora cogen esas cenizas y lo mezclan con agua en una jarra. Todos los que estuvieron involucrados están contaminados. Pero esa agua de la purificación es agua pura. Ahora viene una persona y toca un cadáver. ¿Qué hago? Busca a alguien que te eche de esa agua. Al tercer día de haberte contaminado, te echan agua. Al séptimo día, también. Ok. Ese día número 3, cuando a ti te echan agua por primera vez, esa agua funciona como una esponja. Chupa tus impurezas. Okay. Esas impurezas. Ahora imagínate que la película va para atrás. Dale para atrás a la película. Dale para atrás a la película. Dale para atrás a la película. Esas impurezas ahora van a la ceniza. La ceniza ahora regresan a la vaca. De la vaca entonces tocan a los que estamos involucrados en la quema y en la reducción a ceniza de la vaca. Así que funciona. Esa es la ciencia de esto. ¿Usted lo entiende? Ahora lo estás viendo. Pero tienes que seguir visualizándolo. Porque si tú no lo ves así, no lo vas a poder entender. Porque lo que te acabo de decir es exactamente la forma en que ocurre. Ahora, ¿por qué Dios escogió que ocurriera de esta forma? ¿Por qué? Lo que Dios está haciendo es que está creando un circuito cerrado, donde esa contaminación de esa persona está atrapada en ese circuito cerrado, porque es absorbido por el agua de la purificación, que funciona como una esponja, y como que va para atrás en el espacio y en el tiempo para atrás. No me pregunte, hasta ahí llegué. Así que cuando las personas están preparando la hoguera, el fuego y todo, esa impureza que ellos reciben es una impureza adelantada. Es la única forma de verlo. Y claro, se resuelve porque entonces ya se lavan la ropa y a caer el sol, ya ellos entonces ya dejan su impureza tan limpio. Así que la impureza que genera el que toca un cadáver queda atrapado en espacio y tiempo dentro de este circuito que se crea entre los que prepararon la vaca roja y la ceniza y el que recibe la aspersión de las aguas.
Hermano, espero que hayan entendido esta enseñanza. Para mí, bueno, yo a veces, tengo muchas anotaciones y sigo estudiando de Jacob Milgram, de Douglas, de otras personas que estudian la perspectiva antropológica, que de la forma más práctica se puede entender estas cosas. Y a veces quiero enseñarlo rápido, pero no puedo porque tengo que enseñar unas cosas primero, otras cosas. Y el año pasado y el anterior hablamos acerca de la sangre como conector, la sangre como detergente ceremonial. O sea, había que enseñar todas estas cosas y enseñarlo no solamente en la definición de conceptos, sino en la aplicación de conceptos para que usted lo pueda ver. Y una vez que usted lo tenga claro, seguimos construyendo. Ahora que usted tiene todo eso claro, pudimos hablar acerca de esto. ¿Ok? El año que viene vamos a entrar más profundo en esto. Así que espero que les haya ayudado esta enseñanza. Si esta enseñanza es de bendición para usted, compártelo con amistades, con pastores, con líderes, que gente que les gusta estudiar, háblales acerca de nuestra página, porque así nos ayudan a nosotros y así nosotros seguimos compartiendo todas estas maravillas, hermano, porque mira, el entender esto nos ayuda aún a entender la muerte de Yeshua. Y yo creo que el año que viene voy a entrar más profundo en la muerte de Yeshua y la aplicación de este circuito cerrado entre lo que preparan la vaca roja y la ceniza y el que recibe la aspersión. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, comparte esta enseñanza, pon tu comentario en tu muro, habla a la gente acerca de la oportunidad de poder estudiar juntos y vamos a crecer todos juntos. Gracias por estar conmigo en este ratito. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Shalom.